Hola, hola, me presento, mi nombre es Jiret Mais y bienvenidos a mi canal. El día de hoy voy a estar compartiendo con ustedes algunos tips o consejos para las personas que quieran aprender un nuevo idioma o para las personas que quieran aprender holandés. Muchos de ustedes me han preguntado que cómo fue que aprendí holandés siendo una persona que habla español, y pues en este video quiero contarles algunas de mis anécdotas y también compartir con ustedes las maneras de cómo fue que aprendí holandés. Así que bueno, sin más nada que decir, comencemos. A la hora de aprender un idioma debes tener en cuenta que no se aprende de la noche a la mañana, que tu pronunciación no va a ser buena desde el día cero, que no vas a entender de la noche a la mañana. Entonces tienes que tener un poquito de paciencia, ser amable también contigo mismo y estudiar todos los días. También debes tener en cuenta que hay diferentes ritmos y que hay personas que aprenden más rápido que otras, pero eso no quiere decir que tú no vayas a aprender. Sí vas a aprender, pero vas a tu ritmo. Y tampoco te compares con las personas que van rápido, porque va a ser muchísimo peor, te vas a sentir un poquito más frustrado, así que tómate tu tiempo y ve a tu ritmo. Yo comencé cuando tenía 16 años a aprender el holandés y la verdad sí fue un poquito difícil, mucho difícil el aprenderlo. Tampoco le di la importancia necesaria que era el aprenderlo y me retrasé un poquito más. Pero a medida que fue pasando el tiempo, viviendo lo importante que era aprender el idioma y lo importante también que es comunicarse con las personas, porque no podemos comunicarnos por señas ni por nada. Y en ese momento solamente hablaba español y la verdad fue muy difícil comunicarme. Entonces como que le vi la importancia que era aprenderlo y fui un poquito más perseverante en aprender. Mi tip número 1 para ustedes es que se vayan familiarizando con el idioma. No digas no puedo, no digas este idioma está difícil, no. Sé amable con el idioma y trata de hacer todo en holandés. Por ejemplo, escucha música, escucha podcast, cambia la configuración de tu teléfono a holandés o al idioma que quieras aprender. Esas cosas realmente hacen muchísimo la diferencia, así que hazlo. Les voy a contar una anécdota que yo hice para poder aprenderme las palabras más rápido, porque a veces se torna un poco aburrido leer y leer y leer. Entonces, bueno, este consejo sé que va a ser de muchísima ayuda para ti. Y bueno, lo que yo hice fue anotar en papelitos pequeños los nombres de las palabras. Por ejemplo, la nevera, ¿cómo se dice nevera en holandés? La anoté en un papel y lo pegué en la nevera. ¿Cómo se dice silla? Anoté cómo se dice silla en holandés y lo pegué. Al final del día mi casa estaba repleta de papeles, pero realmente fue algo muy genial porque tú veías constantemente las palabras y bueno, yo las veía, pero después las fui utilizando, que al final del día mi familia ya no utilizaba armario sino cast. Entonces pues les digo que sirve muchísimo y espero que lo hagan. Sé que esto suena también un poco repetitivo, pero intenta escuchar todo lo que sea en holandés, ya sea música, podcast, televisión, lo que sea, pero la idea es que tú te familiarices con el idioma y el cerebro empiece a entender qué es lo que está pasando. Ve tus programas en holandés, también puedes poner subtítulos, también te ayuda muchísimo, pero lo ideal es que veas para que aprendas la pronunciación. También te puedes aprender las palabras de las canciones. Y así aprendes tanto la pronunciación como nuevas palabras. Y la verdad, aquí te dejo una lista de aquí o abajo, no sé, le dejo una lista de algunos artistas holandeses que la verdad me gustan mucho. Obviamente que al comienzo de aprender un nuevo idioma, o en este caso holandés, va a ser muy difícil, pero poco a poco, step by step, beetje by beetje, todo va a ir mejorando. Tienes que ser paciente y perseverante, porque en eso está. Uno de los errores más comunes a la hora de aprender un idioma es traducir todo literalmente como está escrito. Y debes entender que cada idioma tiene su gramática. En este caso, la idioma del holandés es demasiado diferente a la de español. Entonces no puedes mezclar dos cosas totalmente diferentes. Tienes que aprender a leer en holandés y tratar de entender en holandés. No lo traduzcas porque es muy difícil traducirlo. O sea, tu mente está intentando aprender, pero tú te estás traduciendo al español. Entonces,
no lo hagas. Yo lo que hago a veces para mejorar mi pronunciación o para hablar un poquito más es hablar conmigo misma, y la verdad esto suena muy chistoso, pero sirve demasiado porque te vas desenvolviendo, vas teniendo nuevas palabras, y pues bueno, si puedes hablar contigo mismo, súper bien. Lee libros en holandés. Leer es algo muy fundamental en la vida y más a la hora de aprender un idioma, ya que aprendes muchísimas palabras y es muy bueno para ir mejorando cada día la fluidez al hablar. Para mí los primeros años fue bastante difícil comenzarlo a hablar. Yo entendía, podía leer, podía escribir en holandés, pero el hablar se me hizo muy complicado. Pero es poco a poco. O sea, si tú no puedes hablar, o sea, tienes que tener tu tiempo. Como dije al principio, cada quien tiene su ritmo. Y bueno, a mí me costó un poquito hablar, pero a la final del día, al final de todo, ya puedo hablar. Entonces eso es lo importante, que tú mismo te impulses a hablar. Porque yo decía como que no, me da miedo hablar, me da miedo decir esto, y si me equivoco... El mundo es demasiado grande, todo el mundo hace errores, entonces pues no te asustes al hablar un idioma, háblalo. Eso es lo más importante, hablarlo, y cada día te vas a ir desenvolviendo muchísimo mejor. También la idea de aprender un idioma, o cuando decides aprender un idioma, es que sea tu decisión sea sí o tu decisión sea no. Porque si vas a comenzar a aprender un idioma y en la semana ya dejas de practicar, lo que aprendiste se te va a ir olvidando. Entonces la idea es que seas constante hasta que puedas decir, sí, tengo resultados, puedo hablar. Pero obviamente un idioma no se aprende el 100%, entonces cada día tienes que estar leyendo, hablando, escuchando en el idioma. Y bueno, espero que les haya servido estos tips, esta mini ayudita que les di. Déjenme en los comentarios qué idioma están aprendiendo, y si están aprendiendo holandés, déjenme un comentario en holandés. Nos vemos en el próximo video. Muchísimas gracias por ver. No olviden suscribirse y bueno, me despido con un besote enorme. Bye bye.